Hola, ¿deseas aprender a hacer un regulador de voltaje para tus proyectos caseros? Que funciona de esta manera, como vemos allí. Si tu respuesta es sí, pues te invito a ver este video. Para este proyecto necesitamos lo siguiente: un disipador de aluminio que podemos encontrar en la huesera, en una placa vieja que tengan por allí o que logren conseguir. También se pueden conseguir un pedacito de PCB o placa perforada, perfecto. Necesitamos también unos capacitores electrolíticos. Pueden conseguir de entre 1000 microfaradios a 50 voltios o de 2200 microfaradios a 50 voltios. Yo utilizaré este de 1000 por 50. También necesitamos otro de 470 microfaradios de entre 35 a 50 voltios. Yo, ya que no tengo de 50 voltios, utilizaré este de 35, ya que difícilmente alimenta el circuito con más de ese voltaje. También necesitamos unos capacitores de lenteja de este tipo, cerámicos. Este capacitor de lenteja con el código 104 impreso equivale a 100.000 picofaradios o a 100 nanofaradios. Utilizaré este para la entrada y utilizaré uno con el código 103 para la salida. Es este que tenemos aquí, tiene el código 103, equivale a 10.000 picofaradios o a 10 nanofaradios. También necesitamos unos diodos LED. Yo utilizaré dos. Utilizaré uno para la entrada, que colocaré este rojo, y uno para la salida, que colocaré este amarillo. Pueden ser los colores que ustedes quieran. También necesitamos el circuito regulador LM317. Es este que tenemos aquí. Algunas resistencias y un potenciómetro o un trimmer, cualquiera de los dos les servirá. Puede ser un trimmer o un potenciómetro. Yo utilizaré un potenciómetro puede ser de entre 10 kiloohmios o 5 kiloohmios. También necesitamos un cautín, estaño, pasta para soldar, y si tienen multímetro para hacer las mediciones, perfecto. De igual manera necesitamos una resistencia de 220 ohmios, cables y otras herramientas que iremos viendo poco a poco. Las resistencias para los LED deben ser de entre 1 kiloohmio si solo lo van a alimentar con entre 12 voltios a 20 voltios, y 2.2 kiloohmios si lo van a alimentar a más de 20 voltios. El proceso para fabricar esto es el siguiente: identificamos los puntos de conexión de nuestro circuito regulador. Tenemos tres patas de conexión, como en cualquier otro transistor. En el LM317 los pines están distribuidos de la siguiente manera: el pin número 1, viéndolo así de frente, corresponde a ajuste. El pin número 2 corresponde a la salida de voltaje ya regulada, y el pin número 3 que tenemos a la derecha corresponde a la entrada de voltaje. Ya viendo esto, procedemos a instalar nuestro indicador LED, el capacitor de entrada, que sería el más grande, el de 1000 por 50, y el capacitor de lenteja de 104. Podemos utilizar dos de lenteja, uno para la salida y uno para la entrada. También necesitamos la resistencia, dependiendo del voltaje que lo vayan a alimentar. Yo lo voy a colocar de 2.2 kiloohmios. Lo voy a hacer primero en montaje superficial y después lo voy a montar en la placa para que vean cómo queda. Lo voy a hacer así de montaje superficial para los que no tienen PCB o placa. El primer paso aquí sería estañar los terminales del componente, estañar nuestro regulador de voltaje. Debemos aplicar un poquito de pasta en los terminales para que de esta manera quede bien la soldadura. Ahora debemos estañar unos alambres o unos cables
y conectarlos en estas zonas donde van los terminales. Deben quedar todos separados. Ahora procedemos a colocar las resistencias que irán para el indicador luminoso de entrada de voltaje, que sería el rojo en mi caso. Voy a colocar en el positivo la resistencia. Yo escogeré una de 2.2K. El color de la de 2.2K es rojo, rojo, rojo. Es esta que tenemos por aquí. Esta que vemos por aquí es la resistencia de 2200 ohmios. Tiene 3 franjas rojas. Procedemos a colocarlos en la entrada, que en este caso sería este pin de aquí. Por aquí está ya soldada la resistencia. Ahora colocamos el positivo de LED en la resistencia. Vamos a abrir las patas de LED para que podamos hacer las conexiones como se debe. Aplicamos pasta también, o flux, lo que logren conseguir. Por ahí lo tenemos. El positivo va a la resistencia. Ahora procedemos a conectar el positivo del capacitor aquí en la entrada positiva del regulador. Estirar en esta zona para que de esta manera cualquier posible fluctuación o rizado sea eliminado. Por aquí tenemos. Luego vamos a conectar por aquí un puente para hacer las conexiones del negativo. Como se puede ver, así va la conexión. Vamos a colocar el capacitor de cerámica también por aquí. Este lo colocaremos aquí en esta zona, después del diodo indicador. Teniendo esto de esta manera, procedemos a colocar la resistencia de 220 ohms, que es rojo, rojo, marrón, en el pin de ajuste y salida. En esta zona, el pin 1 y el pin 2. Como se puede ver, así debe quedar esto. Ahora el siguiente paso sería conectar el potenciómetro o el trimmer, cualquiera de los dos que vayan a utilizar. Colocaré uno de 10 kilo ohms, un trimmer para el ejemplo. Uno de los pines del trimmer irá en esta zona de aquí, ahí conectada con la resistencia, en el pin de ajuste. Y otro de los pines irá al negativo de la fuente o al negativo de todo el circuito. Será el pin de referencia. Aquí podemos calibrar el voltaje de salida. Como se puede ver aquí, así debe quedar la conexión. Uno de los pines irá al terminal de ajuste, que es la pata número 1, y otro de los pines irá a tierra o a GND, conectado con los demás componentes del circuito. Aquí lo que vendría quedando es el LED de salida, la resistencia para el LED de salida, el capacitor de salida y el capacitor electrolítico de salida, nada más. Y esto ya estaría funcional. Procedemos a conectar por aquí. Vamos a conectar en esta zona. Ya que el negativo recorrerá toda esta zona, vamos a conectar el capacitor este por aquí. El positivo del capacitor irá en esta zona de aquí y el negativo irá conectado al otro más grande. Debe quedar así, de esta forma. Como se ve por aquí, así debe quedar el positivo en el pin de salida y el negativo hacia afuera, que irá conectado con el negativo de la entrada. Ahora procedemos a conectar la resistencia para el indicador de salida, que es este amarillo, y la otra resistencia 2.2 kilo ohmios. Vamos a colocar esto por aquí. Colocamos la resistencia en la salida y el negativo irá conectado con el otro diodo LED. O sea que prácticamente los negativos van todos conectados. Conectamos esto por aquí.
Por aquí lo tenemos. Conectamos el positivo en la resistencia y el negativo al negativo del otro lado. Aquí está. Y el negativo irá al otro. Todos los negativos van conectados. Luego de haber conectado el indicador LED, conectamos el otro capacitor, el que tiene código 103, o podemos colocar otro con el mismo código del que colocamos a la entrada, 104. Yo colocaré dos con código 104. Colocaré otro en la salida y el que tenemos en la entrada. Uno de los pines del capacitor irá en esta parte de aquí de la salida. Debe quedar así, de esta forma. Como se puede ver, así quedaría el sistema. Ahora solo vendría quedando nada más hacer las conexiones del negativo. Conectamos todos los negativos, que son los pines que tenemos al aire por aquí. Todos los capacitores que tenemos aquí, que tenemos el pin negativo en el aire. El negativo del diodo LED y los otros capacitores. Y iremos a conectar también el negativo a esta zona de aquí del potenciómetro, que es el pin de referencia. Debemos colocar otro cable por aquí para hacer la conexión. Debemos estañarlo previamente y esto debe quedar así, de esta manera. Bueno, gente, vamos a hacer las conexiones respectivas. Por aquí hemos estañado un alambre. Lo vamos a cortar para hacer las conexiones. Es un alambre de cobre. Vamos a dejar una punta en esta zona de aquí, que será la salida del negativo. Procedemos a conectar todos los terminales que tenemos al aire, que son las puntas de conexión para el negativo. Estañamos bien todo. Aquí tenemos ya el diodo LED. Vamos a hacer un quiebre para conectar los otros capacitores y luego regresamos para esta zona. Por aquí debe quedar así, de esta forma. Como logramos ver aquí, hemos hecho la conexión en la parte de abajo de los terminales de los negativos. Hemos conectado esta zona. Solo falta hacer la conexión, un puente que viene de esta zona hasta aquí el pin 1 del ajuste, y prácticamente esto ya estaría funcional. Vamos a hacer la conexión del negativo aquí hasta aquí, en cualquiera de los terminales del potenciómetro o el trimmer en este caso, y listo, ya tenemos esto funcional. Luego lo voy a montar en la placa para que veamos cómo queda. Como se puede ver, aquí esto ya estaría regulando. Aquí lo que vendría quedando es colocarlo en el disipador y listo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocarle una fuente de 12 voltios y vamos a medir los voltajes en la salida. Bueno, gente, vamos a energizar el circuito. Tenemos 12 voltios por aquí de una fuente de router Wi-Fi. Vamos a conectar esto. Conectamos negativo al negativo y el positivo a la entrada, que sería el pin 3, como se ve por aquí. Esto ya está energizado. El circuito ya está funcionando. Vamos a hacer las mediciones de voltaje también. Vamos a ponerle en DC para que logremos ver cuánto tenemos en la salida. Colocamos esto en el negativo y el positivo en la salida. Por aquí tenemos 10 voltios. Según parece, este diodo que tenemos aquí, el indicador, está quemado, no sirve. Lo vamos a cambiar para cuando ya tengamos el otro circuito. Aquí tenemos 10 voltios. Vamos a mover el trimmer y iremos viendo aquí en el multímetro cómo varía el voltaje. Vamos a mover esto por aquí. Vamos a lograr apreciar. Allí baja.
Vamos a moverlo de nuevo. Por ahí va bajando. Vamos a subir de a poquito, como se puede ver ahí. Ahí va subiendo. No se logra apreciar. Pueden colocar un trimmer o potenciómetro de entre 5 kiloohmios a 10 kiloohmios. La ventaja de colocar uno de menos capacidad es que el recorrido es más largo. En cambio uno de más ohmiaje, con poquito moverlo, se altera el voltaje en la salida. Ahora el circuito ya armado en placa perforada quedará así de esta manera. Como podemos ver, así ha quedado ya colocado en la placa. Puse una placa pequeña y por lo tanto me quedaron un poco unidos los componentes. Pero recuerden que deben quedar siquiera una mínima de separación entre ellos para que no haya problemas. Por la parte de abajo me quedaron anchas las pistas, ya que como se ve, esta placa que utilicé son un poco raras las pistas. Y como lleva bastantes cables, ya que los focos indicadores los dejé de esta manera, porque este sistema se montará en otro proyecto que armé aproximadamente hace un año y que no le había dado continuidad porque quería mostrarle estos proyectos. Ya les mostré cómo hacer el regulador con el LM317, también les mostré cómo hacer el regulador con un 7805, que es este que tenemos aquí, que nos entrega 5 voltios a la salida. En las entradas de voltaje es recomendable que pongan diodos si los van a utilizar con corriente alterna. Por aquí tengo el esquema del circuito, como se puede ver. Por aquí iría un switch, es recomendable colocarlo aquí en el positivo. Después del switch iría un diodo con la parte blanca hacia adelante, como se ve por aquí. Hay una parte que tiene marcada el diodo, como se ve por allí, tenemos esta marca allí. Por aquí ya tenemos energizado el sistema. Ahora vamos a medir los voltajes en la salida. Lo vamos a colocar en la escala de 20 voltios, ya que lo hemos alimentado nada más con 12, por lo que posiblemente nos entregue unos 10 o 11 lo más. Como se puede ver ahí, tenemos 1.3 voltios. Vamos a mover el potenciómetro poco a poco. Y va variando voltaje, como se puede ver ahí. Ahí va subiendo el voltaje. Este sistema también le puede servir al amigo que me pidió un proyecto con módulos TP. Así es que si lo está viendo este video, saludos. Y aquí tiene otra idea que le podría servir. Podría tener varios voltajes con un voltaje de 12 voltios. Puede utilizar un transformador o un paquete de baterías o incluso una batería de herramienta inalámbrica. Por aquí tenemos alimentado el circuito con un paquete de baterías de 12 voltios, por lo que también podría servir como power bank o como una fuente de laboratorio portátil. Vamos a regular aquí. Vamos a empezar con 10 voltios y vamos a ir bajando poco a poco. Ahí va bajando. Vamos a empezar a subir de nuevo. Por ahí va. Y se logra apreciar. Bueno, espero les haya servido el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal los que no lo han hecho. Comentar lo que gusten. Gracias por ver. Hasta la próxima.